Bueno, a ver si podemos arrancar. Voy a contestarle a Adriana que sí, que ya está todo ok. Bueno, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Ya son 10 pasaditas. Bueno, si se engancha alguien más, las vamos recibiendo. Entonces comparto por acá. Yo colgué la clase en el campus. No sé si les llegó el mail, porque me parece raro que no lo vi en mi mail. No sé si ustedes lo recibieron. No, yo lo vi en el campus, pero no sé por qué últimamente no llegan los mails. Sí, sabes que tenemos un problema ahí también, porque yo mando el aviso y no llega, no me llega, a mí tampoco me llega. Pero bueno, está ahí el PDF. Voy a contestar a Mariano Ana. Estoy dentro. Bueno, a ver, entonces comparto por acá y voy a maximizar, a ver si tengo que volver a compartir la pantalla en modo presentación. ¿Ustedes ven el PowerPoint o la presentación? La presentación, ahí se ve bien. Bueno, qué suerte. Pero no se veía tampoco eso. Bueno, entonces empiezo a grabar. Recording in progress. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del almidón. ¿Sí? Es otro de los hidrocoloides bien importantes en la industria de los alimentos, porque es súper utilizado, sobre todo como espesante. No sé si llegaron a ver la clase anterior, donde hablamos justamente de espesantes y químicos. Y al almidón le dedicamos una clase aparte por esta importancia que tiene, ¿no?, para la formulación de alimentos y porque naturalmente está presente en muchos alimentos. ¿Sí? Entonces vamos a repasar un poquito. Tengo dos personas más en la sala de espera. Un segundo. Ahí vienen dos personas más. Bueno, acá está el temario. Vamos a repasar la estructura del gránulo, hablar un poquito de sus componentes, ¿no?, del almidón, amilosa y aminopectina, hablar del proceso de gelatinización. Vamos a ver un poco en qué consiste y cómo se puede medir, ¿no?, cómo se puede caracterizar ese proceso. Vamos a hablar también cómo cambia, ¿no?, la gelatinización, sobre todo la temperatura de gelatinización, cuando hay presentes, además del almidón, otros componentes, ¿no?, que es lo más común que uno puede encontrar en los alimentos. Luego vamos a ver un poquito qué es la retrogradación y cómo afecta, ¿no?, a la calidad de los alimentos. Y por último hablar de almidones modificados. Bueno, acá les muestro un par de figuras de cómo uno puede encontrar el almidón en la naturaleza. El almidón básicamente es un material de, digamos, es el alimento, ¿no?, de las plantas, un material de reserva, sobre todo cuando están en etapa de germinación. ¿Sí? Acá a la derecha se ven los gránulos, que son estos granulitos circulares dentro, ¿sí?, de la estructura celular de una papa, ¿no? Este es el tejido de papa. Esta es, digamos, la celda, más que nada la pared está conformada por celulosa, y en el interior de esas celdas, ¿no?, de este tejido, se pueden encontrar ubicados los gránulos de almidón. ¿Sí? El almidón en sí mismo no forma parte de estas paredes, por eso habla acá de que no son
constituyentes de la estructura de la pared celular, sino que tienen este rol más bien de material de reserva o de alimento para la planta cuando está brotando o germinando. Siempre se encuentran en forma de gránulos, ¿sí? De distintas geometrías, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos dependiendo de la fuente, ¿no? En este caso, lo que observamos son gránulos de almidón de fuente de un tubérculo, ¿no? Como la capa. Sin embargo, en otro tipo de vegetal, en otro tipo de material, como el trigo, está presente en el endospermo, que es el mayor, digamos, constituyente del grano de almidón, perdón, del grano de trigo. Como ven en la figura, el endospermo tiene embebido en su estructura los gránulos de almidón, ¿sí? A su vez, estos granulitos que se ven acá están contenidos o soportados en una matriz, ¿no?, de proteínas del mismo grano, dentro de las células del endospermo. Esta zona del endospermo es la más interna, ¿no? Luego uno, cuando se dirige hacia la zona más externa del grano, se encuentra ya con las capas más externas de la aurona y de salvado, ¿no? O sea, las capas superficiales del grano de trigo constituyen el salvado. Y hacia el interior del grano está el endospermo y allí el almidón. Por eso en la molienda, ¿no?, el trigo, uno lo que hace es separar estas capas externas y reducir el tamaño del endospermo. Bueno, acá hay una imagen donde se muestra la estructura jerárquica, ¿sí?, del gránulo de almidón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está bastante estudiado cuál es la estructura y disposición en el espacio de los constituyentes del almidón, ¿no? Así que vamos a ir viendo un poco eso. Es una estructura multiescala, es decir, hay escalas bien reconocidas a nivel más bien de los micrones, de los macro, y está bastante dilucidado también cómo se acomodan estas moléculas a nivel más nanométrico, ¿sí? En el medio, entre el orden del micrón y un poco menos, hay un poco ya más de controversia, pero bueno, hay algunos modelos que se ajustan bastante bien a lo que uno observa con diferentes experimentos, y es lo que muestra esta figura, ¿no? Entonces empezamos por acá. Si uno aísla los gránulos de almidón, por ejemplo, del maíz, y hace un corte, hace una vista de la sección del gránulo, va a ver que tiene esta pinta o esta forma, va a encontrar estas estructuras que se llaman anillos, ¿sí? Son estructuras repetitivas, concéntricas, ¿no?, que se van extendiendo desde el centro hacia los bordes en forma radial, formando esta estructura de anillo. Un gránulo de almidón típico está entre 2 y 100 micrones, dependiendo de la fuente, ¿no? O sea, para que tengan una idea del orden de tamaño que estamos hablando. Acá hay una imagen de SEM de cómo se vería ese corte, que yo les comentaba. Y a su vez se amplía cada uno de estos anillos, ¿no? Fíjense que estos anillos no son todos iguales. Estos más rojitos son semicristalinos. Eso quiere decir que están constituidos, como se muestra acá un poquito más ampliado, por capas o láminas de zonas más bien amorfas, que serían estas hojitas, y otras más bien cristalinas. Es decir, estructuras ordenadas en el espacio. Si uno incrementa el aumento, lo que se postula es que cada una de esas láminas, a su vez, está constituida por estos bloques, que son como racimos o clústeres, ¿no?, de las diferentes moléculas que constituyen el almidón, es decir, la aminosa y la aminopectina. Fíjense acá las dimensiones de estos bloques. Estamos hablando de 100 nanómetros de alto y 50 de ancho más o menos. Y a su vez esos bloques, si uno los amplía un poco más, va a ver cómo están ubicadas, por ejemplo, las moléculas de aminopectina, ¿no?, que son estos racimos que se ven acá en forma de doble hélice. Y rodeando a la amilopectina, bueno, moléculas más lineales y más libres o más sueltas de amilosa, ¿sí? Y fíjense que en este detalle, digamos, de la derecha,
se ve que la aminopectina puede conformar cristales, ¿sí? Justamente les comentaba recién que es semicristalino el gránulo, y justamente el responsable de esta cristalinidad parcial es la molécula de aminopectina, ¿no? Que tiene esta capacidad de ubicarse en el espacio de manera ordenada y formar estos bloques que se conocen como nanocristales. Todo el resto del gránulo, por fuera de estos bloques, se dispone en el espacio de manera aleatoria, es decir, en zonas amorfas, y por lo tanto eh, decimos que el gránulo es semicristalino, ¿no? Bueno, acá está el detalle, ahora lo vemos igual en lo que sigue, de la amilosa y la aminopectina con sus pesos moleculares. Fíjense que la amilosa tiene un peso del orden de 10 a la quinta, 10 a la sexta de Dalton, mientras que la aminopectina es bastante más grande, del orden del 10 a la sexta y 10 a la 8 de Dalton, ¿sí? De peso molecular. Acá está el detalle de cada una de estas dos moléculas que constituyen el almidón. La amilosa, bueno, ustedes ya lo habrán escuchado en algún por otro curso, que es lineal, ¿sí? Son uniones, es un biopolímero, cuya unidad repetitiva son las unidades de glucosa, unidas a través de uniones alfa 1,4, y acá se ve en el gráfico la zona de unión entre una glucosa y la otra, y es lineal, es decir, no tiene ramificación. Mientras que la aminopectina, cada cierto número, ¿sí?, de unidades de glucosa, aparece una ramificación del tipo alfa 1,6, ¿sí?, y una nueva cadena, ¿no?, de uniones alfa 1,4. Y esto, bueno, se va repitiendo en el espacio y constituye entonces la estructura ramificada de la aminopectina. Además de estas dos, que son las principales moléculas que constituyen la fracción de almidón de las plantas, uno puede encontrar, depende también del proceso de extracción, ¿no?, de purificación, otros componentes. Pueden aparecer lípidos, pequeñas cantidades de proteínas, pequeñas cantidades de ácidos grasos y algunos fosfatos. Pero bueno, es muy inferior la cantidad de estos componentes en relación a la amilosa y a la aminopectina. Este componente, el almidón de las plantas, ¿no?, de es uno de los, digamos, mayores componentes que uno puede encontrar a nivel, ¿no?, de la naturaleza. Es uno de los más abundantes. Está ahí medio cabeza a cabeza con lo que es la celulosa, y en algunos textos también hablan que el quitosano está también ocupando uno de los primeros puestos, ¿no?, en cuanto a las moléculas más abundantes en la naturaleza. Bueno, si uno estudia un poquito más en detalle cómo se presenta cada uno de estos componentes en el espacio, uno puede llegar a la conclusión que la amilosa, por más que sea lineal, no está estirada, digamos, en el espacio, sino que su estructura conformacional más estable es la forma de hélice simple, ¿sí?, como se ve acá en la figura, una forma de helicoide. Esto está de alguna manera estabilizado, ¿sí?, por uniones del tipo puente de hidrógeno entre las distintas cadenas de aminoácidos, las distintas monómeros, ¿no?, de aminoácidos. Y para que esto se termine de estabilizar, todos los grupos más polares, ¿sí?, de la amilosa, que serían los grupos del tipo alcohol, ¿no?, oxidrilo, grupos OH, quedan orientados hacia la zona externa de esta hélice, mientras que el interior de la hélice, por lo tanto, resulta en comparación más hidrofóbico. Esto es importante porque entonces lo que se postula es que en el interior de la hélice pueden ubicarse ciertos componentes no tan hidrofílicos, ¿sí?, como la famosa estructura de yodo almidón, ¿no?, que da ese color tan característico azul-violeta. Lo que se postula es que el yodo
¿sí? El complejo de amilosa yodo está constituido de esa manera, es decir, la, eh, la zona del yodo, o la molécula del yodo, en realidad es yodo 2, pero está ligada a un yoduro adicional y por eso queda yodo 3. Es la que se podría ubicar dentro de la zona de la hélice, la zona interna de la hélice, y formar ese complejo de inclusión tan, tan conocido, ¿no? Con el yodo y la amilosa. Y lo mismo ocurriría con líquidos como aminoácidos, donde la zona más lineal o no polar del aminoácido se podría ubicar en esa zona interna de la hélice y la cabeza polar quedaría por fuera, formando nuevamente estos compuestos de inclusión o complejos de inclusión. Bueno, mientras que la amilopectina tiene una conformación en el espacio bien distinta. Fíjense acá, esta es una porción, ¿sí?, de la molécula de amilosa, donde se ven dos ramificaciones seguidas, alfa 1,6, y por cómo están ubicadas, ¿no?, por la cercanía, pueden, cada una de estas cadenas, ¿no?, de una ramificación y la otra, enrollarse entre sí para formar esta vez doble hélice. Esas dobles hélices van a estar, digamos, en el espacio bastante juntas, como se puede ver acá en esta otra estructura, y esto es lo que permite que se ubiquen de manera ordenada, ¿sí? Estos racimos o clúster son dobles hélices de aminopectina ubicadas de manera de formar una estructura cristalina. Y eso se da justamente por la forma que tiene esta molécula, ¿no?, esta macromolécula, al estar ramificada y la cercanía entre las dobles hélices. En esta otra imagen, que a la derecha, están pintadas en gris las zonas más amorfas, es decir, las zonas entre estas zonas cristalinas, ¿no? Acá a la derecha eh, no están grisadas, ¿no?, sino que están mostrando el ordenamiento de esas dobles hélices. Entonces fíjense cómo la amilopectina puede formar este racimo o clúster con zonas cristalinas, camas blancas, y las zonas grises más amorfas. Entonces se van intercalando las zonas amorfas con las cristalinas. Si uno lo observa un poco más a nivel del gránulo, lo que se ve es que a partir de una zona central que se llama inum, estos racimos de amilopectina se van ubicando y se van extendiendo de manera radial hacia el exterior, ¿no?, a la zona superficial del gránulo. Entonces, así es como estaría ubicada entonces la amilopectina dentro del gránulo, ¿no?, con esta ubicación radial que macroscópicamente, luego uno lo que observa en el microscopio es la constitución de estas láminas, ¿no?, o anillos. ¿Se acuerdan del crecimiento que habíamos visto al principio? Bueno, un poco acá lo que dice a la izquierda es esto que les comentaba, ¿no?, que a partir del ILUM se empiezan a desarrollar estos racimos, ¿no?, de aminopectina. ¿Quién constituye la fase amorfa entonces del gránulo de almidón? Es decir, la parte no cristalina. Bueno, serían los intersticios entre las zonas cristalinas de la aminopectina, y dentro de estos intersticios, o bien rodeando cada uno de estos clústeres, aparecen las moléculas, ¿no?, de amilosa. Entonces, tanto la amilosa como la aminopectina, en cierta zona, están formando parte de la zona amorfa del gránulo. De acuerdo a la fuente, ¿no?, si es un almidón de tubérculo o si es un grano, el porcentaje, ¿no?, de cristalinidad puede cambiar. En general van entre un 15% y un 45%. Fíjense que entonces es relativamente baja la cristalinidad del almidón. Bueno, y esta disposición en el espacio, o sea que existe esta zona cristalina, hace que tenga una propiedad anisotrópica. ¿Eso qué quiere decir? El gránulo, de acuerdo a la dirección donde uno lo observe, ve propiedades físicas distintas. Por ejemplo, si uno lo irradia con luz polarizada, puede observar al microscopio óptico,
¿no? Lo que se conoce como cruz de Malta. Pero un poquito más adelante vamos a ver imágenes. Acá hay un poco más de detalle de cómo se ordena la amilopectina y la amilosa. Fíjense, acá están los racimos de las dobles hélices, donde se ve un racimo por la zona superior, una zona amorfa en el medio, y más abajo otro ordenamiento cristalino, y alrededor la amilosa lineal, ¿no? Que la rodea, que se va ubicando entre, entre estos clústeres, y pueden aparecer ciertas moléculas lipídicas, ¿no? Como se observa. Acá a la derecha, bueno, de vuelta los anillos de crecimiento del gránulo, y si uno hace una ampliación va a ver que cada uno de esos anillos en realidad son las moléculas, ¿no? De aminopectina con sus zonas más amorfas, acá en blanco, ¿sí? Que corresponden a estos intersticios, y las zonas grises, que son las más cristalinas, que corresponden a los racimos de doble hélice. Uno corta estos racimos de manera transversal, si los observamos como desde abajo, vamos a ver que esas dobles hélices se pueden acomodar en el espacio en varias conformaciones. Acá se ven dos particulares, ¿no? Acá la estructura tipo A la izquierda, donde cada uno de estos dobles hélices forma un punto, ¿no? del cristal. Y fíjense que son 7 en total, ¿no? 7 dobles hélices ubicadas de manera repetitiva en el espacio. Y acá a la derecha está la estructura tipo B con 6 de estas dobles hélices, ¿sí? O sea, la celda unidad es diferente para la estructura tipo A o tipo B. Estos puntos que se ven en la figura son moléculas de agua, ¿sí? Y como ya podrán ver, la estructura tipo B, ¿sí? Tiene una conformación o un ordenamiento menos denso que la tipo A. ¿Está bien? Y bueno, uno, ¿cómo se da cuenta cuál tiene? Bueno, hay un estudio que se llama difracción de rayos X, que consta de irradiar con rayos X los gránulos de almidón, y se observan unos patrones de difracción de rayos X de este tipo, ¿no? Se ven picos de difracción a diferentes ángulos. Entonces, de acuerdo a cómo estén ordenados en el espacio, voy a ver distintos picos en distintos ángulos. Y eso me da la pauta para saber qué ordenamiento estoy yo teniendo en mi muestra, ¿no? De almidón. Si es del tipo A, bueno, se verán estos picos a ángulos específicos, y es del tipo B, bueno, se verán picos en otros ángulos. En general, del tipo A serán los cereales, y del tipo B más bien en los tubérculos. Hay otras especies, ¿no? Que tienen como una mezcla de ambos, que serían los del tipo C, ¿no? Una mezcla decimos porque, bueno, se ven picos de uno y de otro en el patrón de difracción de esa muestra. Y si hubiera complejos, ¿no? De estos que mencionamos hace un ratito, también habría picos particulares, ¿no? Para ciertos ángulos, y entonces la estructura se la llama del tipo B. El patrón de difracción es del tipo B corto. Entonces, bueno, uno cuando tiene un almidón nuevo, es decir, lo aísla por primera vez de una fuente vegetal, tiene que pasar por estos estudios un poco para ir caracterizándolo, ¿no? Ir viendo qué tipo de estructura tiene, bueno, además de porcentaje de cristalinidad, etc. Acá hay unas imágenes de diferentes tipos de gránulos según la fuente, ¿sí? Acá en la figura A hay una planta que se llama taro, que es de la familia de molacha, es un tubérculo. En la B hay un chisnac, que es una castaña. Después tenemos jengibre, bueno, mandioca, eh, maíz, banana verde, trigo, bueno, y papa. Entonces fíjense cómo va cambiando la forma del gránulo dependiendo la fuente de donde se extrae, ¿sí? Y en los insertos, en cada imagen, se ve esta muestra de almidón y la correspondiente cruz de Malta, ¿no? Al microscopio óptico. Entonces, de acuerdo a la fuente también, el centro de la cruz puede ser que esté desplazado del centro geométrico, ¿sí? Por ejemplo, acá en la mandioca está bastante centrado, pero ya en la papa, por ejemplo, está desplazado sobre uno de los extremos. El gránulo que es más ovoide, ¿no? Está en círculo. Bueno, y así para cada uno, por lo tanto, eso también es una característica de cada tipo de almidón.
Y acá en la imagen inferior se ve la acción de una enzima, que es la alfa-amilasa, que justamente degrada uniones alfa 1 a 4 cada 2 unidades de glucosa, es decir, separa por restos de maltosa. Y se ve cómo actúa esa enzima a nivel del gránulo, ¿no? Se ve cómo va cortando, ¿no?, las cadenas de almidón y formando estos huecos, ¿no?, o como si estuviera corroído el gránulo por la acción de la enzima, y se ven bien los anillos de crecimiento también. Bueno, seguro me quiere preguntar algo, me interrumpen o no hay problema. Bueno, pasamos un poco de la estructura del gránulo en sí a estudiar qué pasa cuando uno pone en contacto almidón, ¿no?, con agua y calienta. Entonces un poco ya se imaginan qué es, ¿no? Pero bueno, hay unos gráficos que uno puede ir armando, que son bien típicos para el almidón, que tienen que ver con el cambio de viscosidad, ¿sí?, en función del tiempo de tratamiento, ¿sí? El tiempo de tratamiento incluye agitación en un medio acuoso a diferentes temperaturas. Fíjense que hay un calentamiento primero entre 50 grados y 95 grados, ¿sí?, y luego se enfría desde 95 nuevamente hasta 50. Y lo que se va sensando es cómo cambia la viscosidad de ese sistema, ¿no?, a través de todo este proceso. Y un poco se esquematiza también qué pasa con las moléculas, es decir, con la amilosa y la amilopectina. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Cuando uno arranca el ensayo, se ve acá esquematizados los gránulos, ¿no?, con la cruz de Malta en forma de esquema, y ciertas moléculas de amilosa, que son estas barritas que se ven medio saltándose o saliendo del gránulo, pero no hay un cambio importante en la viscosidad porque el gránulo está intacto. El gránulo, cuando está a temperatura ambiente o cerca de los 50 grados, todavía está intacto. A medida que superamos los 50, el gránulo se empieza a hinchar, como se ve acá en el esquema. Y por eso es que sube muy rápidamente, ¿sí?, la viscosidad, como resultado de este incremento de volumen del gránulo y el choque, el rozamiento entre esos gránulos hinchados entre sí. Llega un momento en que estos gránulos tienen un volumen máximo, ¿sí?, y entonces decimos que estamos en el máximo de viscosidad también. Acá se empiezan a colisionar, ¿no?, unos con otros. Ustedes acuérdense que acá también hay agitación y por lo tanto se empiezan a romper, ¿no? Recording stopped. ¿No? Sí, un rato largo. ¿En serio? ¿Desde qué hora estoy hablando? ¿No me escucho? ¿Qué es lo último que vieron? Lo de gelatinización estabas explicando. A ver si lo puedo retomar. ¿El gráfico? ¿Este? Sí. Todavía no vemos, no estás compartiendo pantalla. Sí, yo hice una pregunta y ahí me di cuenta de que nadie me contestaba. Me di cuenta de que estaba desconectada, porque no me avisa de ninguna manera. A ver esto. Ahí Claro, sí. desde ahí. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon o nada de esto? Ah, tengo que volver a grabar. Bueno, vamos de vuelta. A ver, esperen que grabo. No sé qué pasó con la primera parte. ¿Me escuchan, chicos? Igual estás compartiendo el PowerPoint, no la presentación. Sí, pero estoy tratando de que me habilite a grabar y no me está dejando. Ahí está.
Ah, puede ser porque yo sigo como anfitriona, ahí te hago a vos. A ver, sí, porque cuando se corta automáticamente... entonces, a ver, les voy a compartir un segundo y les fijo acá cómo estoy. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno, qué lucha esto, porque... A ver si puedo compartir. Como corresponde que no se corte. Si no es una cosa, es otra. A ver, y a ver si me deja ver la presentación. Va, que ustedes la vean. Ahí. Sí. Sí, sí. Bueno, yo los que... Ah, espera que tengo que grabar. Sí. Ahí está. Recording in progress. Bueno, en este gráfico yo les contaba que lo que uno va censando es cómo cambia la viscosidad de las soluciones de almidón en agua a medida que uno las va calentando. Acá está la rampa de temperatura. Primero calentamos de 50 a 95, siempre con agitación, y luego de 95 otra vez hasta 50. Lo que se ve en el esquema es que al principio, cerca de los 50, los gránulos están enteros. Acá se esquematiza la cruz de Malta y algunas moléculas de amilosa que pueden salir del gránulo, ¿no? Se exiliar del gránulo. Una vez que avanza el calentamiento, los gránulos se empiezan a hinchar, la amilosa empieza a salir, ¿no? Más fácilmente del gránulo, y también al mismo tiempo aumenta la viscosidad de las mezclas. Llega un momento en que los gránulos están tan hinchados, alcanzan su